Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Tenemos un invitado muy especial con nosotros, el pastor Samuel Ávila. Gracias. Es un gusto de verdad que esté aquí con nosotros, aquí en Hablemos Juntas, tratando un tema muy importante, que es la vida. Gracias. ¿Cuál es el propósito en nuestra vida? ¿Para qué estamos en esta tierra? A veces hay personas que pues están viviendo sin ninguna esperanza o a veces guiados por muchas cosas que no son a lo mejor las ideales, ¿no? A veces pues nos dejamos guiar por la culpa, a veces el materialismo, por muchísimas cosas que no nos llenan, pastor. Así es. El día de hoy, bueno, primeramente Ale, hola, Claro, ¿qué tal? claro, hola, es un gusto como siempre, gracias por estar con nosotros en su programa, recuerden que es su programa, Pastor, gracias por apartar, sabemos que tiene una agenda muy apretada y gracias por estar aquí con nosotros, porque sí es un tema, Denise lo dice, es un tema muy importante. La vida, ¿qué es la vida? ¿Cómo percibo yo la vida? Yo la puedo percibir de una manera, el pastor de otra, Denise de otra, Luz, Bianca, todo el mundo podemos percibir la vida de una manera diferente. Y también podemos percibir la felicidad de una manera diferente. Pero creo que tenemos que basarnos en algo. Sí, todo tiene que partir de una base. Y sobre eso ver si mi concepto de vida es la correcta o es incorrecta. Así es. Así es. Primero, pues para empezar, yo quisiera preguntarle, ¿cómo saber si estoy realmente viviendo una vida correcta? ¿O hay una vida correcta? ¿O quién dice? ¿O hay un Dice? manual? ¿Quién pone o... ese parámetro, no? Así es. Bueno, pues primeramente que nada, un saludo a toda su audiencia. Gracias, Denise, gracias, Ale, por esta oportunidad que nos dan de poder llegar a su público. Y pues en respuesta a la pregunta, creo yo que el manual que nos da la pauta a seguir para vivir una vida correcta, o quiero yo mencionar una vida con propósito, es la palabra de Dios. Definitivamente es la palabra de Dios, es ahí donde encontramos las respuestas a todas nuestras inquietudes, a nuestras atenuantes, a lo que se va presentando en nuestra vida. Así es. Y menciona algo, una vida con propósito, ¿verdad? Sí. Yo pienso que podemos tener una vida tranquila y felices, pero si no hay un propósito en lo que yo estoy haciendo o en mi diario vivir, creo que no estoy viviendo. Entonces creo que sí tenemos que analizar un poco y decir qué propósito estoy cumpliendo o cuál es el propósito por el cual yo estoy viviendo. Así es. Y a partir de ahí. Así es, porque como lo comentaba ahorita, ¿verdad? Hay muchas personas que tal vez dicen, bueno, ¿por qué? Es más, ¿por qué nací? ¿Por qué estaré aquí en esta vida? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué nací en esta ciudad de Durango? ¿Verdad? ¿Por qué no nací en Monterrey? No sé. En Corea del Sur, ¿verdad? En Corea del Sur, no sé, en este país, ¿verdad? Sí. A veces, de verdad que no estamos contentos con la vida que tenemos. Sí. ¿Por qué? Pues por circunstancias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Sí. Hay una, digamos, justificación. He vivido una vida triste, no me ha ido a lo mejor muy bien, pero ¿cómo puedo yo darle ese valor a mi vida realmente? Si he pasado por circunstancias difíciles. Sí. Bueno, la palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías que fuimos creados con un propósito, y ese propósito lo define así en dos palabras: para gloria y honra de su nombre. Cuando nosotros entendemos que estamos aquí, como ahorita lo mencionábamos, con un propósito, es cuando nuestra vida comienza a tomar sentido. Ese sentido tiene que ver no solamente con venir a esta tierra, a este mundo, ser feliz y tener todo lo que ha soñado, no. Cuando una persona, yo a mi manera de entender las cosas, para que una persona pueda ser plena y pueda ser feliz y que pueda realmente estar disfrutando de la vida, tiene, entre muchas otras cosas, creo que lo más importante es que la persona conozca, que tenga a Cristo en su corazón. ¿Sí? Cuando la persona logra tener no una religión, sino un encuentro personal con Dios, es cuando la vida de la persona comienza a cobrar sentido. Y ya cuando la persona se ha encontrado con Dios, puede preguntarle a Dios o puede ponerse en manos de Dios para que los dones que Dios depositó en esa persona comiencen a funcionar. El don de servir, el don de amar, el don de ayudar al necesitado. Esto que ustedes están haciendo es un don que Dios les ha dado. Es un don y lo están utilizando para bien de la sociedad, y creo que lo disfrutan. Entonces, cuando uno está sirviendo aquello o haciendo aquello para lo cual Dios nos creó, comienza uno a disfrutar la vida.
comienza uno a sentirse pleno, comienza uno a sentirse feliz. Y creo que esa es una de las partes que tengo que yo preguntarme en este momento, porque si lo estoy haciendo en mi vida. Habrá quien tenga todos sus sueños realizados, que tenga una economía estable, una linda familia, sí, pero aún así hay gente que no es feliz, que tiene todo eso y tiene un vacío en su corazón. Entonces, cuando no cumplimos esta parte espiritual, aunque se tenga todo lo material, la vida no tiene sentido. Así, la vida sin Cristo no tiene sentido. Y pudiera sonar muy religioso este término, pero realmente la palabra de Dios así nos lo muestra y nos lo dice, para que nuestra vida pueda tener sentido, o que podamos ser felices, en otras palabras, para que podamos encontrarle a nuestra vida el propósito, tenemos que caminar en el propósito que ya Dios había diseñado para nosotros desde el principio. Así es. Entonces, eso significa, yo me puedo imaginar una máquina, por ejemplo, que yo me encontrara aquí una máquina y que yo dijera, ay, pues, ¿para qué servirá esta máquina, este invento, verdad? Y yo dijera, bueno, ¿a quién le pregunto? O, máquina, ¿para qué sirves, verdad? ¿Para qué fuiste creada? Pues no lo voy a poder saber si yo no tengo un manual del fabricante o el que inventó esa máquina. Yo tendría que ir a hablar con ese inventor para preguntarle cuál es el propósito de esa máquina y para qué me va a servir. Entonces, con lo que usted está diciendo, yo puedo entender que la vida no depende de lo que yo me pregunte de mí misma, o sea, no va a surgir de mi interior. ¿Para qué nací? ¿Para qué fui creada? ¿Cuál es mi propósito? No, sino para ir al manual del fabricante, que es nuestro creador, a la Biblia. Y ahí es donde dice, ¿para qué fui creado? ¿Verdad? Así es. Creo que vemos dos tipos de personas. Las que nos movemos bajo las circunstancias, creamos una vida bajo las circunstancias. Si hoy me saco la lotería, yo soy feliz. Claro. Pero si mañana no tengo nada, yo soy infeliz. Y se lo hago saber a todo mundo. O si hoy estoy comiendo la comida favorita, estoy feliz. Pero yo pienso que hay gente que se basa conforme a las circunstancias. Si hoy Denise me saluda contenta, yo estoy contenta. Pero si Denise me saluda enojada, yo mañana ya no la saludo, porque estoy moviéndome bajo mis circunstancias. Exacto. Si me peleo con el esposo, todo el mundo me cae mal, pero si estoy contentísima con él, el 14 de febrero me da rosas y yo feliz, amo a todo el mundo. Entonces, ese tipo de personas, basándose bajo las circunstancias, y así vive. Exacto. Altibajos, ¿verdad? Altibajos. Y está el otro tipo de persona que, pese a las circunstancias, tiene un propósito de vida. Así y es. no se va a permitir que las circunstancias le muevan. Porque definitivamente la vida es como las estaciones del año. Un día vas a tener primavera, otro día vas a tener invierno, otro día, deja tú el invierno, va a estar el otoño. Entonces, así es la vida. Sí. Y si nosotros nos movemos bajo las circunstancias, creo que vamos a tener una vida infeliz. No vamos a llegar a nada bueno. Sí, hay un pasaje que está en la palabra de Dios en los evangelios que dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y desafortunadamente la sociedad en la que vivimos en eso basa la felicidad. Piensan que cuando tienen dinero, que cuando tienen sus sueños hechos realidad, cuando hay estabilidad en la economía son felices, como lo decía mi hermana Ale en este momento. Pero no es así. Si vamos a someter nuestra vida a esos parámetros, a esos criterios, pues no, vamos a tener una vida de altibajos y no. Incluso el mismo apóstol Pablo menciona que nosotros como hijos de Dios no andamos por vista, andamos por fe. ¿Cuál es la fe? La fe que me hace ver que esa circunstancia que ahora estoy viendo como un problema va a ser el día de mañana mi victoria. O sea, la fe me hace ver que las situaciones que hoy me están pegando en mi vida, mañana van a cambiar por la fe. Entonces es la fe la que a mí me mantiene adelante, con esperanza, que me mantiene sabiendo que aún con las cosas malas que puedan venir a mi vida, Dios tiene un propósito. Y perdón que sea tan reiterativo con la palabra, pero pues es lo que está en mi esencia, claro, ¿no? Claro, y además es el manual de vida. El manual de vida, sí. Lo dice en Romanos 8:28, si mal no recuerda, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Entonces, lo mejor que podemos hacer es nunca cimentar nuestra felicidad o fundamentar nuestra felicidad en las cosas materiales. Lo dice el salmista David: si las riquezas se aumentan, no pongáis el corazón en ellas.
¿Por qué? Porque las riquezas ahorita están y en un instante desaparecen. Y si pusiste tu felicidad ahí, el día que no tengas nada, Va a ser va a ser un una desastre. catástrofe. Yo pienso que ni en el esposo, ni en la No. esposa, Exacto. ni en los hijos, Así porque es. puede morir, puede haber un divorcio, ¿y qué va a pasar? Tu vida se va a Exacto. O te destruir. puede fallar Exacto. muchas Exacto. veces, Como aunque puede estén pasar, juntos, sí, ¿verdad? Pues Así somos es. seres humanos y fallamos, nos equivocamos, y si ponemos esa esperanza, pues ya, deprimida, Sí. o Así. triste, o Sí, pues sí. en esta vida a caídas y levantadas, mucha gente así dice, ¿verdad? Entre caídas y levantadas. Y también en Lucas capítulo 12, versículo 16, habla de una historia de un hombre que su tierra le produjo mucho y dijo, ay, ¿qué haré? Y dice, bueno, voy a engrandar mis almacenes y voy a llenar, y empezó a hacer riqueza, y ya cuando satisfecho en la riqueza dice, alma mía, ahora sí, bebe, disfruta, goza, o sea, todo esto es tuyo. Y el Señor te dice, necio, ¿no sabes que hoy en la noche vendrán por tu vida? Entonces nos afanamos tanto Así en hacer, es. y probablemente sí lleguemos a cumplir el sueño, probablemente sí lleguemos a tener la gran empresa, probablemente sí lleguemos a tener todos los zapatos que queremos, o sea, el sueño que cada persona tenga, pero necio, porque probablemente no vas a poder disfrutarlo, porque el Señor, o se te va a ir una enfermedad, o el Sí. Señor va a tomar ya tu vida Sí. y echaste a perder. Entonces, es lo que dice el pastor, o sea, no te afanes y no pongas tu vista. No quiere decir que vivamos en miseria, pero quiere decir que nuestra vista tiene que estar puesta en Dios, Así es. que es el que hace prosperar las cosas y que Él hace que disfrutemos las cosas. Así es. Sí, sí, sí. Y hay varios versículos que mencionan este tema, ¿no? De que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Así es. ¿Quiere decir entonces que Dios nos ha llamado a ser pobres? No, definitivamente no. Existen muchas malas interpretaciones de ese texto, ¿verdad? No. Si alguien está interesado en nuestro bienestar y que nos vaya bien en todas las áreas de nuestra vida, tanto espiritual, material, familiar y económica, es Dios. Lo que Dios nos hace ver con mucho énfasis es que no pongamos nuestro corazón ahí, ¿sí? Porque el problema no es el dinero, lo dice el texto que acaba de decir, hermano. El problema es el amor al dinero, ¿sí? El primer lugar en mi vida lo tiene que ocupar Dios, ¿sí? Ni siquiera mi familia, Dios. ¿Sí? Ojo ahí con las Sí, prioridades, ¿verdad? Sí. Mi familia está en un segundo término. Nosotros lo hemos enseñado de esta manera en la iglesia. En primer lugar, en la vida del todo creyente debe de ser Dios. El segundo lugar es su familia y el tercer lugar la iglesia, ¿sí? O el llamado que Dios nos ha hecho a servir, ¿sí? De ahí se desprende todo lo demás. Entonces, sí es muy importante eso, que la gente entendamos que la felicidad no está en las cosas materiales. Cuánta gente que ha logrado sus sueños, como ahorita decía Ale, llega al punto en el que ya tiene las cosas y a lo mejor ya no tiene la salud, a lo mejor ya no tiene el tiempo para disfrutarlos. Ya perdió la familia. Ya perdió la familia a costa de lograr aquello, Sí. o simplemente llega, y vamos a poner en el mejor de los casos, que llega con salud, llega con tiempo, llega con familia y todo, y ya tiene aquello y se da cuenta que no lo llena. Dice, toda mi vida luchando para tener esto, para alcanzar aquello, y me doy cuenta que sigo siendo igual o peor de infeliz. Sí. No, y ahora peor porque los hijos peleándose por la herencia, ¿no? Sí, qué triste, suele suceder. que no te sientes valorado porque a lo mejor hasta están esperando que... Que te mueras, te piden la Sí. herencia como el Triste, hijo por pródigo, adelantado. ¿verdad? Por adelantado. Sí, qué triste, es una realidad esto que estamos viviendo. Así es. Pastor, pero ¿cómo saber si yo estoy llevando un rumbo correcto en mi vida? ¿Cómo puedo darme cuenta? ¿Por las prioridades pudiera ser? Sí, por las prioridades y sobre todo los frutos, Denise. Hay una palabra que está precisamente también en los evangelios que dice, por sus frutos los conoceréis. Yo tengo que preguntarme cuál es el fruto de todo lo que estoy haciendo, ¿no? Más que un fruto material, también un fruto espiritual. Por ejemplo, en mi persona como padre, mi fruto principal son mis hijos. Yo al ver mis hijos veo el trabajo que estoy haciendo, bueno o malo, Ahí ¿verdad? se evalúa. Ahí uno se evalúa, ¿verdad? Y alguien dijo por ahí esa frase, que los principales jueces de nuestra vida o nuestra casa son nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, si tal cual es el padre, tal es el hijo. Entonces, Ay, Dios, bueno, qué fuerte. sí, ahí es donde yo me puedo dar cuenta, ¿estoy haciéndolo bien o no estoy haciéndolo bien? Porque a veces
queremos arreglar la vida de otras personas cuando la nuestra es la que está mal. Hay un pasaje, nuevamente, perdón por tanto pasaje, que No, está en no, la es palabra de correcto. Dios. Es que de hecho ese es el manual. Vamos Sí, a aterrizar en eso al el fin y al manual. cabo. Es el manual. Por excelencia, sí. Dice, ¿cómo puedo yo administrar la casa de Dios? ¿Cómo puedo yo servir en la casa de Dios si mi casa, que es mi principal responsabilidad, no la estoy atendiendo? Entonces, de ahí parte todo, ¿verdad? Y ahí es donde yo me puedo dar cuenta si estoy en lo correcto o estoy en lo incorrecto respondiendo a tu pregunta. Me deja impactada porque sí es cierto, Sí. es muy buen parámetro. Sí. Fíjate que se dice que el mejor evangelista que ha habido en la Biblia es Noé. Cierto, Y uno dice, pero pobre, si nada más se dedicó a hacer, pero salvó a su familia. así es. Y esa es la clave. Ese ¿verdad? es el mejor Puedes evangelista. estar tú y ir a predicar naciones, pero si tu familia está perdida, Sí, es triste. y Noé dicen que fue el mejor evangelista porque salvó a su familia. Así es. Entonces quiere decir que muchas veces sí servimos a Dios, hacemos muchas cosas para Dios, pero descuidamos el primer ministerio que el Señor nos ha dado. Esa es la palabra. Desde ahí puedo empezar Sí. yo a ver qué rumbo tiene mi vida. La palabra de Dios nos dice respecto a Jesucristo, dice, yo vine a este mundo, no vine a esta tierra, no a ser servido, sino a servir. Y creo que de ahí se desprende la respuesta de esta pregunta. Para que nuestra vida tenga propósito, tenemos que tener bien definido este principio, el servicio. El servicio. Cuando alguien sirve, le encuentra sentido a su vida. Sí. Entonces, cuando uno viene al camino de Dios, es decir, cuando le entregamos a Cristo nuestro corazón, le abrimos las puertas de nuestra vida, viene esa transformación, viene ese cambio, dice, entonces llega uno a ese punto donde dice, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues ya asisto a la iglesia, me siento bien, pero ¿qué? Porque todo el que ha sido lavado con la sangre de Cristo, que le ha entregado a Cristo su vida, tiene un propósito de que lo Todos, tiene. no hay de Todos. que no lo tengo, sí lo tengo. Todo mundo, desde el vientre de nuestra madre, Dios puso dones, puso gracias, talentos en nuestra vida, que a veces nosotros mismos desconocemos. Sí. A veces nosotros desconocemos. ¿Y cómo los descubres? En la medida que comienzas a servir. Fui a llevar esta despensa, fui a ayudar a este necesitado, y tú comienzas a sentir esa satisfacción, y es ahí donde Dios te comienza a mostrar aquello en lo para que tú fuiste creado o para lo que eres bueno, ¿verdad? Entonces, el servicio a Dios es lo que le da sentido a tu vida. Ahora, aclarando lo que es servicio a Dios no significa dejar tu trabajo secular e irte a meter a la iglesia. una iglesia. No. Ahí donde tú estás, en tu área de trabajo, con tus compañeros, en tu empresa, en el lugar donde Dios te ha puesto, tú puedes ser un instrumento de parte de Dios para servir a los demás y que las demás personas vean a Dios en ti, que ellos vean que en ti hay algo diferente. Y cuando uno comienza a servir a Dios, uno se comienza a sentir contento, pleno. Esta vida da muchas satisfacciones, pero en lo personal yo les hablo de mi experiencia propia, la mayor satisfacción, la mayor plenitud o la mayor alegría que yo he encontrado en mi existir es en el servicio a Dios. Es en el servicio a Dios. Entonces creo que vamos por buen rumbo, ¿verdad? Sin embargo, uno constantemente tiene que estarse preguntando, Señor, ¿estoy en tu voluntad? ¿Estoy en tu propósito? Para que uno logre alcanzar el propósito que Dios nos ha fijado y llegar a la meta. Y lo que dice es cierto, creo que cuando uno empieza a servir, deja de ser demandante. ¿Cierto? Porque cuando uno es demandante, siempre voy a tener algo que quiero que me den. Siempre. Y siempre, nunca se va a suplir esa necesidad de estar pidiendo, deme, y ahora más, y ahora más. Como maestra culpamos al gobierno de todo, ¿verdad? Que claro que él tiene su responsabilidad, pero en ciertas áreas de nuestra vida, a la sociedad, pero no es la culpa. Que la luz deja de brillar en mí y empieza a brillar a otros lados. O sea, dejo de estar viendo mis necesidades. Pobre de mí, necesito esto, no tengo esto, ¿por qué Denise tiene esto y yo no? Pero cuando empiezo yo a servir me doy cuenta que yo tengo algo que dar. Exacto. Sí. Y dejo de estar lamentándome mi vida y empiezo a ayudar y creo que ahí empieza la bendición. Sí, ahí es donde experimentamos la verdadera felicidad, cuando dejamos de centrarnos pues en el egoísmo realmente.
Cuando dejamos de pensar en nosotros mismos, es cuando experimentamos un verdadero gozo, como lo mencionaba ahorita usted, al Así es, servir. Y es así una es. realidad. Sí, sí, y cuando tú abres tus oídos o tus ojos a la necesidad de otra persona, Dios abre su oído y sus ojos también a tu propia necesidad. ¿Sí? Así es. Yo lo comprobé o lo viví hace algún tiempo. Tenemos ya varios años en la iglesia donde estamos sirviendo a Dios con oración todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Y en una de esas mañanas de camino a la iglesia, yo me preguntaba y le decía a Dios, ay Señor, bueno, pues en este tiempo de oración yo voy a orar, pero la mayor parte del tiempo yo lo paso orando por las demás personas, casi no tengo oportunidad de orar por mis propias peticiones. Y el Señor me hacía ver que no era tan importante que yo me centrara en mis propias necesidades. Él me hacía sentir en mi espíritu, no te preocupes, porque mientras tú estás orando por la necesidad de alguien más, yo me estoy ocupando de la tuya, sin que tú me lo digas. Y eso me hizo ver lo importante que es estar dispuestos a servir, a ceder la parte que a nosotros nos corresponde. Alguien dijo por ahí, cuando tú te encargas de los asuntos de Dios, Él se encarga de los tuyos. ¿Verdad? Entonces, volvemos a lo mismo, servicio. Servicio. Sí, y junto a eso que menciona Pastor, podríamos agregar la cita donde dice, deleítate dentro del servir, deleitarnos al servir del Señor. Y Él termina diciendo, y yo concederé las peticiones de tu corazón. Exacto. Entonces, yo cuando entendí esa palabra dejé de pedir como relojito. Claro que sí, pongo mis necesidades en las manos del Señor, pero bajé un 80%. Porque dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y dije, ahí está mi clave. Deleítate en Él. Y yo, desde que entendí esa palabra, que fue más de un año y medio, cada vez que yo voy a la iglesia no voy a pedir. Yo dije, jamás vengo a pedir a tu casa. Vengo a deleitarme. Y así a pedir, ay, mi esposo, ay, el ay se fue. Dije, vengo a deleitarme. Y dije, y Señor, y sí me acuerdo que estaba hincada y le dije, era un viernes, y dije, Señor, esto son mis necesidades. Gloria a Dios. A partir de aquí, yo me voy a deleitar en ti. Discúlpame, y no vengo más a llorarte de, ay, lo hago en mi casa, o sea, lo hago en mi intimidad, en mi recámara, Señor, esto está en tus manos. Pero yo, a partir de ahí, cada vez que yo voy a la iglesia, empiezo a deleitarme en su presencia. Así es. Y suceden cosas hermosas. El Señor empieza a hablar, cuando empieza la palabra, la prédica, el Señor empieza a tratarte y empiezas a notar cosas que el Señor te da personal, pero porque ya no estás afanado en si estuviera aquí mi esposo para que escuche, o si estuviera aquí mi esposa para que escuche. No, o sea, ya se quitó ese foco de encima de mí y ya se puso en el Señor. Sí, sí, así es. Para ahondar un poquito más en esto, una de las formas que podemos también avanzar en nuestra vida como creyentes, ¿verdad? O como hijos de Dios, tiene que ver mucho con el principio del agradecimiento. La palabra de Dios nos exhorta en el libro de Tesalonicenses, dice, dar gracias a Dios en todo. En todo. Y luego dice, coma, ¿por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, cuando entendemos esto, comenzamos a ser agradecidos. Y uno de los principios, reitero, que el Señor nos dice en su palabra que tenemos que mantener en nuestra vida es el agradecimiento. Aún de aquellas cosas que no nos parecen tan bien o que representan algo malo para nuestra vida, puedo decirle, Señor, gracias por esta. Me es difícil decirlo, pero gracias por esta prueba. Gracias por esta lucha, porque yo sé que a través de esto tú te vas a glorificar en mi vida. Tengo esta situación, tengo este problema, pero gracias, Señor. Entonces, el agradecimiento abre los cielos y trae bendición a nuestras vidas. Y ahorita también recordé esta cita que también Pablo dice, sean conocidas todas nuestras oraciones y peticiones delante de Dios en todo ruego y acciones de gracias. O sea, siempre no negar las cosas, Señor, estoy pasando esto, lo otro, pero aún así te doy gracias. ¿Por qué? Porque te tengo en mi vida. Y si yo te tengo en mi vida, tengo esperanza. Y tengo la seguridad que de esto que me está pasando, algo bueno tú vas a hacer. El agradecimiento es base también para tener una vida bendecida. Porque a veces ni siquiera podemos disfrutar de lo que tenemos por estar añorando lo que no tenemos. Y se nos pasa la vida y decimos, es que
nunca pude disfrutar lo que tenía porque estaba deseando lo que tenía el vecino, lo que tenía mi hermano, mi hermana. Los pastos del otro vecino, algo así dicen, ¿verdad? Exacto, y los tuyos, Sí. no te das cuenta que son muchos pastos que otros quisieran tener, Es cierto, ¿verdad? es cierto. Sí, sí, sí. Bueno, para redondear el tema, entonces, pastor, ¿qué debiera guiar mi vida? Ahorita yo mencionaba en un principio que muchas veces nuestra vida la guía circunstancias, decíamos ahorita, nos guía a veces la envidia o el querer tener lo que otro tiene, a veces nos guía el que los demás nos acepten y pues otra persona toma el volante de nuestra vida, ¿verdad? Qué triste. Vamos manejando un auto y él va manejando y nosotros vamos de copiloto, ¿verdad? Cuando no sabemos qué rumbo tenemos en nuestra vida. Pero para redondear este tema, ¿quién es el que debiera ir al volante de nuestra vida? Bueno, nuestra vida creo yo que debe de girar en torno a la voluntad de Dios. Definitivamente tenemos que entregarle a Dios ese volante, ¿no? Que Él sea el que guíe nuestras decisiones. La palabra de Dios nos dice que una de las funciones que el Espíritu Santo de Dios determina o hace en nosotros es precisamente esta, darnos guianza, darnos sabiduría. ¿Sí? Cuando uno no sabe qué hacer, uno tiene que ser así bien claro y decir, Espíritu Santo de Dios, dame sabiduría, dame dirección, dime qué debo de hacer. Y cuando lo haces, el Espíritu de Dios es real, tan real que está aquí en esta plática, en este momento. Así es. Y Él viene y nos habla a través de un sueño, nos habla a través de una palabra, a través de una lectura, a través de una persona que ni conocemos, pero Él habla. Sí. Dios constantemente está hablando. Aquí el problema es que nosotros no estamos escuchando. Pero sí, creo que nuestra vida tiene que caminar en la voluntad de Dios y preguntarnos cada día eso. ¿Estoy en la voluntad de Dios? Porque podemos estar pasando por pruebas, por tribulaciones y aún así estar en la voluntad de Dios. Sí, o sea, no quiere decir que si estamos mal, no, estoy mal. No, espérate, deja que Dios cumpla su O Dios no propósito. está aquí. O Dios no está aquí. O algo habrás hecho. Sí, por ¿verdad? eso te está pasando No. algo, ¿verdad? Pues lo que sea, pero Dios Sí. está aquí, ¿verdad? Sí, desafortunadamente esa es la mentalidad que desde de los tiempos de Jesús hasta los nuestros prevalece. Se me viene a la mente el momento aquel donde Jesús llega a una ciudad y encuentra a un ciego. Y sus discípulos le preguntan, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Verdad? Entonces, en vez Lo que piensan ellos, Sí, ¿verdad? en O sea, la mente, ¿cómo va? en vez de pensar, Señor, ¿lo vas a sanar? ¿Sanar? ¿O de qué manera? O Sí, sí. al de la vez pasada le untaste tierra en los Ahora, ojos, con el ¿verdad? cómo. Ahora con él, ¿cómo no? ¿Quién pecó, este o sus padres? Pues eso es irrelevante. Aquí lo importante es el propósito, porque Jesús culmina diciéndoles, eso, en otras palabras, eso que no les interese. Él está así para que el nombre de mi Padre sea glorificado en él. Entonces estamos hablando de la voluntad de Dios. Que por supuesto que sí había pecado, porque no hay un ser que no peque. Claro, Pero el Señor quitó el foco totalmente de eso. Dijo, ni él ni sus padres. claro. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo no? Porque, y si el Señor se pone a explicarle, pues, tela de dónde cortar. O sea, Exacto. estamos listos para hacer leña del tronco Del caído, árbol caído. ¿verdad? Siempre. Ajá. Ese es el Señor, es hermoso. Sí queremos invitarle. Persona que conoce al Señor y la que no, atrévase. Y lo hemos mencionado en episodios anteriores. Y si no le gusta, pues le regresamos los pecados. Estamos esperados. Pero atrévase. Sí. El refrigerador que usted compra nuevo trae un manual. Ujú. El celular que usted compra tiene un manual. Todo tiene un manual. Todo lo elaborado tiene un manual. Su vida tiene un manual. Y el manual, lo acaba de decir el pastor, es la Biblia. Si nosotros no aprendemos a leer nuestro manual, no vamos a funcionar al 100%. Así es. En ocasiones, Bianca antier ponía una repisa y se me sobró un tornillo. Le digo, pues, No, no, se me hace que no deben de sobrar. no sé, así que creo que no. Así estamos en la vida. A veces nos Sí. sobra o nos falta, Sí. pero no estamos cumpliendo el propósito por el cual el cual somos diseñados. Tenemos que conocer para qué servimos, cómo servimos, Así para es. qué nacimos, para dónde vamos. Sí, y es que hay mucha gente que también a mí me ha comentado esto. O sea, yo siento que a mí Dios no me habla. Yo veo que O no me escucha. no me escucha, ni siento que me hable. Y ahí es donde pues debemos preguntarnos, ¿realmente le estamos buscando? ¿Realmente ya fuimos al manual? Porque a veces queremos que Dios nos hable sin leer
la Biblia o sin orar. O la frase que dice, usted ore por mí, pastor, porque Dios lo escucha Usted lo más escucha a usted. más. Sí. Es que no conocemos el No. manual. A ver, platique. ¿Será o no? No. Díganos, ¿para qué ore Dios- por nosotros? Aprovechando. Aprovechando que está aquí. No, pues realmente Dios nos escucha a todos. La palabra de Dios dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea. Entonces, yo puedo hacer una oración en este momento y decir, Señor, mis peticiones, esto, pero si yo no creo que realmente Dios está aquí escuchándome, pues mi oración van a ser palabras que se las lleva el viento. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios tiene que hacerlo con fe. Y por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que creer que efectivamente Dios está escuchando lo que le estás diciendo. Y de ahí parte todo lo demás. Ahora, Dios tiene muchas maneras de responder. A veces nosotros queremos que responda de una manera y si no responde de esa manera decimos no me escuchó. O decimos no me habla, ¿verdad? No existe. O no existe y no es así. Dios tiene sus formas de hacer las cosas en nuestras vidas y creo yo que este tema, Ale, Denise, va mucho más allá de una religión. Yo sé que en su audiencia tienen mucha gente que no es creyente, que profesa una religión distinta y qué bueno porque nuestro propósito es también llevarles esta palabra, este mensaje que tal vez en algún momento no van a escuchar en otro lugar, sino a través de este medio. Creo yo que el que usted esté escuchando en este instante esta palabra no es ninguna casualidad, es un propósito de Dios para su vida. Y como les decía, esto va más allá de una religión o de una declaración de soy esto, soy aquello, soy lo otro. No. Yo he entendido que esto se resume a un encuentro con Dios. Lo que Dios quiere es tener un encuentro con usted, sea quien sea, esté donde esté. Que usted pueda encontrarse con Dios, porque ese encuentro es el que le va a transformar su corazón. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, vivir en nosotros, independientemente de la religión que profese la persona. No. Dios quiere tener un encuentro con la persona, así como hemos tenido nosotros este encuentro ahorita. Es el mismo encuentro que Dios quiere tener con la persona. Y es ahí donde ya Dios se encarga de ir formando, transformando el corazón de la persona. Pero aquí tiene que ver mucho la disposición. Dios es un caballero. Él nunca se mete a fuerzas al corazón de nadie. La persona tiene que abrirle su corazón, invitarlo a su corazón, rendirle su vida, reconocer que ha vivido alejado de Dios, que ha hecho las cosas en la vida siempre a su manera y decirle, Señor, estoy cansado, te necesito, quiero conocerte. Cuando eso la persona lo hace, Dios se hace presente. Él es real. Él es real. Pues yo quisiera quedarnos con eso. Yo creo que ha sido un buen cierre, Sí, hermoso. para que todo nuestro auditorio de verdad empiece a buscar ese encuentro con Dios. Hágalo de verdad. Así es. No se va a arrepentir porque va a experimentar un verdadero gozo en su vida. Ya no únicamente felicidad, sino gozo, que es a pesar de las circunstancias, yo puedo estar en paz en mi vida. Y hágalo de manera personal. El pastor lo mencionó, no es una religión. Hágalo de manera personal, donde nadie lo vea o donde nadie la vea. Atrévase a experimentarlo. Si ya probó todo y nada le ha funcionado, pruebe a Cristo y sabrá que es real esto. Así es. Así es. Pues muchísimas gracias, Pastor, Gracias, por haber estado con igualmente. nosotros. Muchas gracias, pastor. Ha sido de gran bendición para nosotros. Yo sé que también para nuestro auditorio lo será. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que nos quiera comentar con respecto a este tema, su propósito, si ya lo ha encontrado, si aún no, Platíquenos. Sí. Y si quiere algún tema que el pastor esté tomando, pues usted hágalo saber y nosotros lo volvemos a invitar. Claro que sí. Ya Nos me encantaría. Ya va a estar acá más seguido. Queremos también invitarles. Estamos iniciando en la radio, ¿verdad? Vamos a posteriormente estarles mandando. Un día va a ser jóvenes, otro día va a haber para niños, para damas, para matrimonios. Toda la semana va a estar lleno de temas y necesidades que queremos que nosotros podamos estar cambiando un estilo de vida. Porque eso es Cristo, un estilo de vida diferente. Así es. Yo estuve escuchando, Denise, estuve haciendo unas manualidades en la madrugada. Las canciones que están subiendo a la radio están hermosas. Sí. Las 24 horas está programado, usted puede entrar, si no haya que ver, no haya que escuchar, entre a SIE Radio. Así es. Usted ahí
va a estar escuchando alabanzas, reflexiones. Si no la tiene, es una aplicación, nada más está muy fácil, es una aplicación que descarga en su celular, búsquela, SIE Radio, la busca, también está disponible para iPhone y pues ahí la va a tener. Las 24 horas. 24 horas. Pues bueno, muchísimas gracias, de verdad, Ale. Nos despedimos Claro ahora que sí. y pues le damos muchas gracias por su atención. Gracias, Pastor. Gracias, Gracias. Pastor. Mandamos saludos a su esposa, Gracias, mandamos saludos a gracias. su iglesia, Saludos, iglesia, al pastor, buenas nuevas. Así a los es. pastores de la iglesia y pues gracias por aceptar la invitación. Gracias, Ale, gracias, Denise. Muy honrado de este espacio que nos han brindado y pues esperemos que sea la primera de muchas. Perfecto. Así Así Y, será. y las felicito por este proyecto. Las Gracias, felicito y declaro bendición en el nombre de Jesús para este proyecto, para que se expanda y llegue a cada rincón de donde tenga que llegar. Amén. Muchísimas Lo gracias. creemos, gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, hablemos juntas.